historias. Esta historia se titula El demonio del piso 42. En el corazón de Nueva York, donde los rascacielos tocan las nubes y las luces nunca se apagan, se encuentra The Zenith Tower, un edificio de lujo que alberga una oscura leyenda. Entre sus pisos relucientes hay uno que permanece vacío, siendo evitado incluso por los más atrevidos, el piso 42. Dicen que nadie puede vivir ahí mucho tiempo. Los inquilinos siempre se marchan abruptamente, salen corriendo, dejando todo atrás como si algo los viniera persiguiendo. Aunque el departamento es un sueño arquitectónico, con enormes ventanales que capturan la inmensidad de la ciudad, acabados impecables y un diseño digno de portada de revista, su precio es tan bajo que despierta sospechas. Amanda, una joven ejecutiva con ganas de triunfar en la Gran Manzana, vio la oportunidad perfecta cuando ésta se le presentó a sus manos. ¿Por qué tan barato?, le preguntó con una sonrisa incrédula a su agente inmobiliario. Este dudó un momento antes de responder. Bueno, señorita, es que este lugar tiene historia. Para Amanda esas palabras eran solo un eco de supersticiones urbanas. No creía en fantasmas ni en demonios. Ella creía en contratos y resultados. Así es que tomó la pluma y firmó el contrato sin pensarlo. La primera noche, desde el momento en que ella cerró la puerta, Amanda sintió algo extraño. El aire estaba denso, como si el lugar estuviera esperando algo o a alguien. Mientras contemplaba la ciudad desde el ventanal, sintió que alguien la observaba desde las sombras. Se convenció ella misma de que era el cansancio de la mudanza, pero esa primera noche no durmió bien. Los crujillos en el pasillo, el leve parpadeo de luces, el escalofrío que recorría su espalda cada vez que se miraba en los espejos, la mantuvieron alerta. Las noches siguientes fueron peores. Espejos que reflejaban algo más que su propia imagen, pasos que resonaban aunque ella estaba sola, y una presencia que parecía cobrar fuerza con cada hora que pasaba. Una figura oscura con ojos rojos brillantes y una sonrisa grotesca comenzó a aparecer en los rincones más apartados del departamento. Todo llegó al clímax una noche. Amanda despertó con un peso sofocante sobre su pecho, y al abrir los ojos lo vio. Una criatura deforme, con garras alargadas y un rostro que desafiaba la lógica. «Este lugar es mío», susurró con una voz profunda que resonaba desde las paredes. Amanda no pudo moverse. La criatura se desvaneció lentamente, dejando un olor a azufre que impregnó todo el cuarto. Aterrada, contrató a un sacerdote para bendecir el lugar, pero lo que sucedió durante el ritual fue peor. Las ventanas se abrieron de golpe y el viento azotó la habitación, y una fuerza invisible levantó al sacerdote estrellándolo contra las paredes. Antes de perder el conocimiento, murmuró algo que Amanda nunca olvidará. «Esto no es un espíritu, es un demonio». Horrorizada, Amanda investigó la historia del edificio. Descubrió que, mucho antes de que existiera The Zenith Tower, ese terreno había sido utilizado para rituales satánicos. Las leyendas hablaban de un demonio invocado, pero nunca sellado, y cuando el rascacielos fue construido, esa entidad reclamó el piso 42 como su trono, un lugar desde donde podría mirar y dominar la ciudad que nunca duerme. Amanda, decidida a huir, comenzó a empacar apresuradamente, pero mientras recogía sus cosas el apartamento cobró vida. Las paredes sudaban sangre, los muebles se movían violentamente y las luces estallaban en chispas. Entonces apareció nuevamente. El demonio bloqueó la puerta, su forma más aterradora que nunca. «Nadie se va sin pagar un precio», dijo su voz, un trueno que resonaba en el departamento. Desesperada, Amanda ofreció todo, dinero, pertenencias, incluso su alma,
pero la criatura solo se rió, una carcajada que hizo temblar todo el edificio. No quiero tu alma, lo que quiero ya lo tengo, tu miedo. Esa noche, Amanda fue encontrada en el lobby, balbuceando incoherencias. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos. Miraba al infinito. Nadie sabe cómo logró salir del piso 42. Desde entonces, el departamento permanece vacío. Los pocos que pasan cerca del edificio aseguran escuchar risas macabras provenientes de las ventanas, incluso cuando todo está oscuro. Algunos afirman que ven una sombra en los ventanales, observando la ciudad como si esperara a su próxima víctima. El piso 42 de The Zenith Tower es más que un lugar, es una advertencia, porque en las alturas el demonio aún reina, alimentándose de los valientes o de los tontos que se atreven a desafiar. Buenas noches.